Buenas tardes. Gracias de nuevo por estar este segundo día de las conferencias de Hispanidad y por ser la primera vez que está en nuestra casa. Tenemos el honor de poder presentar a don Francisco Javier Pérez. Es académico de la Academia Venezolana de la Lengua, querido compañero en la Academia Española, porque es nada menos que el secretario general de la Asociación de Lengua Española de toda Iberoamérica. Es una persona y un profesor y un investigador muy conocido en toda Iberoamérica, pero aquí, naturalmente, pues es más desconocido, no por los que estamos cerca de él y los que estamos en las bibliografías y los libros. Creo que esta pequeña presentación ya da un poco margen de un poco conocimiento de con quién nos estamos esta tarde. Es un honor para nosotros recibirle aquí. Sí quiero decir que es profesor en la Universidad Católica Andrés Bello, director de la cátedra de Andrés Bello, ese nombre tan ilustre al que debemos principalmente la unidad de la lengua española a uno y otro lado del Atlántico, y por lo tanto y también ha sido coordinador de la Comisión de Lexicografía y de la Comisión de Ortografía que ha dado lugar a los grandes textos que hemos hecho en la española y que es panhispánico en toda la gramática, la ortografía, etcétera. Pues nada, muy bien, sabemos toda la cantidad de premios y de publicaciones que tiene, pero no vamos a cansar al público. Bienvenido y muchísimas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. En primer lugar, yo quisiera, justamente agradecer la gentil invitación que me ha hecho la Real Academia de la Historia, en la figura de su directora, doña Carmen Iglesias, y de los organizadores de este ciclo de conferencias y de todo el resto de los académicos, para poder hoy leerles algunas notas sobre un tema que nos interesa tanto a todos, que es justamente el tema del panhispanismo y del hispanismo. Y son esos dos conceptos los que yo voy a... ¿No se oye? Esos dos conceptos son justamente el de hispanismo y panhispanismo, los que voy a tratar de comentar con ustedes en algunos de los rasgos que al día de hoy están más firmes en esta... casi ya una suerte de teoría o de filosofía de cómo entender estos conceptos en relación no solamente con la historia misma, sino en el caso específico de la lengua, que es el aspecto en el que voy a concentrarme. Por eso ya he subtitulado a esta conferencia, que lleva el título tal como está en el programa, La lengua como vínculo de la comunidad hispánica, pero he querido subtitularla Del hispanismo histórico al panhispanismo contemporáneo. Entonces, antes la he traído escrita, leeré algunos trozos y comentaré otros. Quiero agradecer en particular la oportunidad que me han dado para poner un poco en limpio algunos planteamientos que venimos desde las academias de la lengua, específicamente dándole forma para poder justamente construir este conjunto de obras que describen nuestra lengua al día de hoy, desde perspectivas que son que comparten, ¿verdad?, en donde se comparten los elementos diversos dentro de la notable gestión de unidad que nuestra lengua exhibe a cada momento. Quizá el primer autor que asienta el hispanismo en el ámbito de la lengua, o más bien el primero que entiende que la dimensión política de la lengua es determinante para la hechura de un hispanismo sólido y culturalmente significativo, haya sido el por tanto y tantas veces celebrado humanista sevillano Antonio de Nebrija, cuando en el año 1492
en que publica su gramática sobre la lengua castellana, postule el citado principio de que la lengua debía ser la compañera del imperio, aliada y artífice de todos los movimientos de la acción española. Oigamos una vez más las líneas más célebres de su extensa obra. Dice Nebrija que siempre la lengua fue compañera del imperio y de tal manera lo siguió que juntamente comenzaron, crecieron y florecieron y después junta fue la caída de entrambos. Sin que lo supiera o sin que aspirara a ello, las intuiciones de Nebrija se iban a cumplir muy pronto, ya no en relación con la Roma imperial, a quien iba referida su referencia, sino con la potencia de la lengua española en el vastísimo dominio que España iba a perpetuar durante 3 siglos y un poco más en los casos de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, y en una geografía de dimensiones que aún siguen asombrando. En otro sentido, el axioma nebrijano que postulaba que la lengua y el imperio florecerían y sucumbirían juntas impone el carácter rector de lo lingüístico en el devenir de toda comunidad humana. Institución social por donde se le mire, la lengua formará parte activa en los procesos de gestación y conformación del perfil de los pueblos que la hablan. Estos principios cobrarían fuerza moderna sobre la base de lo alcanzado por la lingüística romántica del siglo XIX, en especial aquella de origen alemán, que insistía en la simbiosis entre pueblo y lengua y con más ahínco entre lengua y raza. Más allá de la exacta rigidez de la ecuación, se avanzaría en la construcción de una teoría del lenguaje que consideraba estos acercamientos conceptuales de raíz antropológica como asidero capital para la comprensión de lo que la lengua actuaba en la edificación de los pueblos y naciones. Wilhelm von Humboldt, gracias a la solidez que le brindaban estos principios, moldeará su luminosa teoría sobre la forma interior del lenguaje, suerte de código genético que graba en la lengua lo que en la práctica social hacen los individuos de una comunidad humana cualquiera. De esta suerte, lo que diferencia o acerca a los hombres en sus lenguas viene dado por esa forma interior que para Humboldt era no un estado permanente, sino una actividad de desarrollos constantes. Un precioso estudio de Amado Alonso divulgará en 1943 esta teoría en sus lineamientos centrales. Es indudable que el descubrimiento del Nuevo Mundo actuó en favor de una expansión prodigiosa de la lengua y con ella de una propagación sin precedentes de la cultura española. Américo Castro, cuando escribe sobre Gonzalo Fernández de Oviedo, dibujará a Santo Domingo como la ciudad más castellana de América. En su discurso dejará sentado el principio sobre la prolongación de España en América. Dice Américo Castro, los españoles quisieron hacer de todo lo que describieran una prolongación de Castilla, como lo fue Andalucía y enseguida las Islas Canarias. Por su parte, Ángel Rosenblatt, en su precioso ensayo La primera visión de América, dirá que América es, en cierto sentido, un mundo nuevo, enteramente nuevo e irreductible. En otro sentido, es también una nueva Europa. Una confirmación de todo ello podría quedar firme en la hiperrecurrencia del adjetivo nueva en los topónimos americanos formados a partir de nombres de ciudades o de lugares de España. Sintagma nueva más topónimo español, que en algo o por algo a los conquistadores les hacía recordar a España. Nueva España, Nueva Segovia, Nueva Andalucía, Nueva Cádiz, etc. Se buscaba un énfasis en que se trataba de los mismos lugares peninsulares, pero nuevos, iguales, pero distintos, con la excepción de Madrid, que como capital del imperio no tuvo una duplicación homónima en América, pues hubiera podido entenderse como un intento por trastocar la unicidad del poder de la metrópoli máxima. Se propagaron por la vasta geografía del continente nuevo los nuevos lugares españoles. Nuevos lugares españoles y nueva lengua española hubiera podido ser la consigna. La conquista, queda claro, lo fue también en el terreno de la lengua. Rosenblatt, además, será de los primeros estudiosos en interesarse en la lengua de los conquistadores al componer un libro con este título, del que el ensayo antes aludido formaría parte, y al proponer una revisión sobre la leyenda negra y su errada creencia en torno a la incultura de los conquistadores. Estaba convencido de la verdad que encerraban las palabras con las que Pedro Enríquez Ureña pone fin a uno de los ensayos de su agradecido libro Plenitud de España.
dice Enrique Jureña. América nace en el mediodía luminoso de la abundancia espiritual de España. El período colonial lo sería para la lengua en la medida en que se estaban echando las bases para la construcción de un español diverso en esencia y bastante ganado a mostrar su imagen en forma de conjunto, pero con muchas y creativas individualidades. En otras palabras, los siglos coloniales instalaron con firmeza la base de un español de vinculación peninsular, en donde lo diferencial americano comenzaba tímidamente a aparecer en vocablos que designaban realidades ajenas a Europa. La clave estaba en que ya la lengua española comenzaba a dar señales de diversidad dentro de un conjunto que era unitario solo en cuanto a sus caracteres generales. La vastedad del imperio, más que significar un obstáculo para el crecimiento armónico de la lengua, lo hacía posible, pero sin descuidar aquello que lo fragmentaría, aunque en una medida leve y sin que corriera el riesgo de su extrema diferenciación. Algo que es bueno señalar desde ya es que las políticas lingüísticas coloniales no tuvieron como meta la implantación de una norma hispánica inflexible, sino al contrario, la conciencia de una pluralidad lingüística y la aceptación de una diversidad dialectal. La mejor confirmación de esto que hemos dicho es que los centenares de lenguas indígenas encontraron en la lengua española un nicho de crecimiento. A contracorriente con otras experiencias coloniales europeas en América, el español permitió sin objeción que la materia indígena fuera calando en el español, tanto en el americano como en el europeo. Pero si esto no fuera suficiente, los misioneros coloniales emprendieron un profundo proceso de conocimiento de las lenguas indígenas que se tradujo no solo en una competencia comunicacional, sino en el mayor proceso de descripción lingüística en la historia de España y de América y en uno de los más fecundos que se recuerden para cualquier otro enclave planetario. El español y las lenguas indígenas fueron permeándose recíprocamente al punto de gestarse una verdadera corriente de estudio de las lenguas indígenas que exigía la hechura de diccionarios monolingües y bilingües, de gramáticas comparadas, de ortografías, de catecismos y de repertorios literarios que fijaron la peculiaridad distintiva de la inmensidad de ese cosmos multilingüe y que permitieron y permiten conocer la prehistoria e historia de la lingüística indígena americana hasta el día de hoy. Misioneros, cronistas, historiadores y humanistas visitaron el continente y dejaron constancia descriptiva de lo que vieron, conocieron y oyeron a su paso. Muchos tuvieron intuiciones y un especial y refinado talento lingüístico que les permitió asociar y diferenciar, entender las semejanzas y sopesar las diferencias. El paradigma siempre fue el español de la península, sólido y prototípico. Los primeros vocabularios y léxicos recogidos en América iban a servir de trasvase de la lengua americana a la lengua de la Europa española. Había nacido una nueva perspectiva lingüística que sabía de intercambios y de préstamos. La lengua del imperio triunfaría, pero los sustratos indígenas persistirían como un fluido siempre latente. Esta nueva criatura lingüística, el español de América, crecería y se desarrollaría con independencia propia sobre una base de múltiples contactos. Mi recordado maestro, el padre Cesario de Armellada, ingresó en la Academia Venezolana de la Lengua en 1978, leyendo un discurso que tituló Las lenguas indígenas venezolanas y el castellano. El texto contaba la historia de una relación interlingüística cargada de trasvases y contribuciones recíprocas entre el español y los idiomas indígenas. El sabio misionero, a quienes los propios indígenas lo llamaron como el padre indio o el correcaminos, señalaba cómo la fértil relación no solo se producía en las esferas más altas de la ciencia del lenguaje, sino que tenía lugar fundamentalmente en las parcelas del léxico o lo que sería igual en los niveles comunicativos más básicos entre las lenguas. Como confirmación puntual, gustaba de repetir la etimología de la voz caribe aracabuzá, que provenía de la española arcabuz. Con el significado de escopeta o fusil, aracabuzá había conservado la imagen fónico-ortográfica de la muy hispánica palabra, que en estas lenguas nativas conservaba en tiempo contemporáneo el recuerdo fresco de los viejos armamentos de los ejércitos conquistadores. El ejemplo ilustra al día su valor indiscutible
como las relaciones interlingüísticas significaron un fortalecimiento y un nuevo aire para cada una de las lenguas de relación. Es decir, que no solamente el español se nutre de los indigenismos clásicos y conocidos de nuestra lengua, sino que también las lenguas indígenas se iban a permear y iban a poblarse de voces que provenían del español, un punto de vista que no solemos ver con mucha frecuencia porque, claro, nuestro natural desconocimiento de la enormidad de las lenguas indígenas americanas, pues impide que entendamos esas o que recuperemos esas huellas del español en esas mismas lenguas. Es decir, el contacto y la relación lingüística se hizo de un lado y otro. El español colonial, por otra parte, nunca estuvo tan ajeno a lo americano. Al contrario, fue consolidando una noble mixtura entre la lengua de los colonizadores y las lenguas de los nativos y haciendo que los plurales se hicieran singulares y que el singular se hiciera un venturoso plural, es decir, que todo funcionara de la misma manera. Más aún, las bases para la consolidación de una lengua americana distintiva estaban ya echadas al finalizar el período colonial y en ello poco tuvo que ver, en lo sustancial, el fenómeno de cambio que pronto sufrirían en lo político las naciones del continente. Indudablemente también el desarrollo social decimonónico y los progresos en la vida material dejaron marcas en la lengua que la terminaron de perfilar solo parcialmente como una fuente diferente a la hablada en España. Los aires de cambio llegarían con la independencia de América. Junto con el descubrimiento será la independencia el momento más fecundo para la lengua española toda. La separación del régimen colonial se cumpliría en la lengua para beneficio de la lengua misma, del momento en que la imagen de un nuevo español comienza a despuntar. A diferencia de lo ocurrido con el español colonial americano, el nuevo español lo será no como repositorio de rarezas léxicas y de indigenismos, sino como un código de novedades en los modos de decir y en las maneras de representar. Los nombres tendrán que cambiar porque las realidades habían cambiado. La nueva lengua se instala como resultado de una necesidad y como producto de un destino. Antonio Tobar lo dejará asentado con estas palabras. El problema de la lengua, pues, se plantea desde el día siguiente de la independencia y de una manera a la vez precisa como nacida de la necesidad y confusa como resultado de la fatalidad. La lengua había crecido en una dimensión antes insospechada. Si bien algunos procesos de comunicación se distanciaron de las formas peninsulares, el español siguió siendo prácticamente el mismo, aunque presumiblemente el español común sí emprendió una ruta de distanciamiento que a la larga tampoco fue tan aguda. Muy a pesar de la tentación que se tiene por decir que todo fue diferente después de la independencia, en realidad la lengua tardó bastante tiempo, mucho tiempo, en ofrecer indicadores referidos al nuevo tiempo americano. El español colonial continuó un largo y potente proceso de desarrollo durante el siglo XIX. Es un elemento que no es fácil de comprender porque se piensa que después de la independencia todo cambió y todo fue distinto y en realidad todo fue cambiando muy lentamente y la lengua, como sabemos, los cambios en la lengua son siempre muy demorados, muy de mucho tiempo, nunca son inmediatos. Y, por supuesto, el español, que llamamos colonial para entendernos de alguna manera, siguió hablándose igual. No hubo ruptura lingüística, quiero decir, con la independencia. Simplemente hubo enriquecimiento, hubo nuevas voces para nuevos procesos, nombres nuevos para nuevas sensibilidades que comenzaban a aflorar, pero en el fondo no hubo nunca una ruptura tajante, asunto que sería pues, o que a veces en los manuales de historia lo leemos así y son pues reducciones un tanto artificiales. Sin embargo, el proceso gestaría paulatinamente cambios que serían profundos en la vida de las naciones americanas y es en la lengua donde ellos quedarían grabados. La lengua del continente comienza un periodo lento y constante de transformación. El léxico del español americano anuncia unos modos que señalarán fluctuaciones entre dos claras situaciones lingüísticas, la separación de la lengua peninsular y el seguimiento de sus aportes, eso que hemos llamado la continuidad de una ruptura. El funcionamiento léxico del español americano y el diálogo que el léxico americano y su lexicografía manifestaron durante las primeras décadas del siglo XIX deben entenderse como pervivencia de la lengua española dentro del creciente ambiente de ruptura que comienza a presentarse.
La exploración busca caracterizar esta pendulación y marcarla como una constante en los desarrollos posteriores de la lengua americana y su descripción. Nuevas voces y nuevos diccionarios se implican para proponer que las novedades en la vida social, los modos de pensamiento y los ámbitos de la sensibilidad produzcan obligaciones que la lengua no hace sino acatar. Una descripción panorámica del léxico español durante las 3 primeras décadas del siglo XIX, mostraría la confluencia de un español de sabor castizo, voces generales y peninsularismo, con uno americano patrimonial, eso que se llaman americanismos de origen, y junto a estos 2 renglones, un léxico nuevo, culto y coloquial, designativo de ideas políticas antes desconocidas, de formas y tratamientos sociales no ensayados y de señalamientos cotidianos a comportamientos o a situaciones personales de un nuevo cuño. Un productivo episodio, y voy a poner un ejemplo de lo que estoy diciendo, un productivo episodio se remonta al momento de la independencia misma, en ese hervidero propiciador de la invectiva insultante como modo y modelo por donde canalizar el verbo muriático de las confrontaciones que anteceden y suceden a las agresiones gestionadas por la belicidad de las primeras décadas del siglo XIX. Es decir, yo soy lexicógrafo, entonces me interesa mucho el pormenor léxico y cómo el léxico es quizá dentro de los niveles de estudio de la lengua el que retrata de manera más fidedigna estos cambios y cómo las sociedades y los pueblos van de un lado a otro. Entonces, y en particular el insulto como unidad lingüística es quizá de los más reveladores de muchos procesos de cambio que gestan las sociedades. Entonces me voy a referir justamente a un caso concreto. Se trata del doloroso ataque insultante propinado por José Domingo Díaz, que era un venezolano realista en esa denominación que era muy frecuente en la historia independentista de América. Al momento previo y ya también posterior a la independencia. José Domingo Díaz era un realista frente a los patriotas que eran los que defendían la causa de la independencia. Entonces, José Domingo Díaz, en un libro que escribe, va a insultar de manera furibunda a Simón Bolívar, el mismísimo libertador de Venezuela y de medio continente americano. El rabelesiano redactor de la Gaceta de Caracas, José Domingo Díaz, y autor de Recuerdos sobre la Rebelión de Caracas del año 1829, periodista contrario a la independencia y escritor mortífero, fustiga al padre de la revolución independentista con una acritud incendiaria pocas veces alcanzada después en las incursiones de la fragua política. Califica a Bolívar con un ramillete de improperios que desgastaron la bilis espiritual de un tiempo villarmente desgastado. Con estos insultos, Díaz invoca la aniquilación del cuerpo y del alma de su contrincante. Lo llama orgulloso, insoportable, ambicioso, atolondrado, gavillero, turbulento, sedicioso, inhumano, caprichoso, ignorante, aturdido, tirano, asesino, feroz, déspota, burlón, cruel, ruinoso, impostor, inclemente, delirante, impúdico, despechado, miserable, farsante, perverso, monstruo, bárbaro, insolente, oprobioso, cobarde, artificioso, frenético, vicioso, fanático, maligno, corrupto, libertino, usurpador, bajo, ignominioso, malo, mentiroso, incoherente, desordenado de pensamiento, falso, dictador, inmoral, presuntuoso, inconstante, pedante, insensato, imprudente, pérfido, presumido, disipado, vanidoso, inepto, incapaz, pérfido, déspota, insolente, estúpido, perjuro, impudente, héroe en sentido irónico, malvado, usurpador, impío y, entre otros, príncipe imperial en sentido irónico también. Bueno, estos calificativos desplegados a lo largo de su libro, son una y otra vez requeridos para encender la crujiente hoguera verbal con la que se propone arda a su rival. Cualquiera de los episodios de su obra resulta clara confirmación del desequilibrio de las pasiones que el insulto canaliza. La conciencia del insulto siempre está clara en la factura del insultante. Aunque a menor escala, no desaprovecha Díaz la oportunidad para insultar a otros personajes de la independencia como Miranda y Páez,
a quienes arremete llamándoles aventurero al primero, y al segundo imbécil, y con ello asienta una costumbre que frecuentará el lenguaje político durante todo el siglo XIX, americano, está claro, pero yo diría que no solo americano. En esta prodigiosa compilación de insultos, Simón Rodríguez, que era, como sabemos, uno de las mentalidades pues, más notables del tiempo independentista americano, también caraqueño, maestro y amigo de Bolívar, reunirá su propia lista con los improperios propinados al Libertador, ya no solo en el libro de José Domingo Díaz, sino en general, lo que la gente decía de Bolívar, ¿verdad? No solemos creer esto, nos parece que todos son loas y alabanzas y que lo sacaban en hombro a cada momento, y resulta que no, que era un personaje que levantaba pues muchas pasiones a favor y también en contra. Y estas referencias pues así lo asientan. Las de Simón Rodríguez las he tomado de su libro Defensa de Bolívar, que se publica el año 1830. De alguna manera, Simón Rodríguez lo que hace es compensar, defender a Bolívar de los ataques justamente del autor anterior. Y Simón Rodríguez, cuando trata el tema del insulto, de los insultos referidos a Bolívar, también hace su propia lista que curiosamente a veces calza con la anterior, pero no siempre. Es decir, que aporta nuevas voces a este gran diccionario del insulto antibolivariano, que casi pudiéramos decir que era un insulto antipatriota, antirrevolucionario en ese sentido. Dice Rodríguez que a Bolívar lo llamaban ladrón, lobo, tigre, serpiente, ignorante, grosero, bajo, villano, cobarde, violento, insolente, atrevido, desvergonzado. Bueno, y seguimos, ¿verdad? Cantidad de cosas terribles que pintan justamente, bueno, cuál era la imagen que estos personajes tan reactivos suscitaban en las personas en ese tiempo tan inestable. Cuando leemos los manuales sobre la independencia, también, que son artificiales casi todos, manuales me refiero escritos por historiadores americanos, en su gran mayoría. Creemos que es eso, un tiempo luminoso, donde todo el mundo salía a las calles a vitorear al Libertador. Era todo lo contrario, iban a esconderse cuando se sabía que llegaban los ejércitos a las ciudades, porque no se sabía cómo iban a actuar. Y estos insultos dan buena cuenta de ello, pues. La reacción frente a estos excesos no sería otra que el purismo lingüístico. Entonces, fíjense lo que quiero un poco plantear. Toda esta desarticulación lingüística que supone este desequilibrio que supone el insulto visto de esta perspectiva, va a generar una especie no propia ni original de América, sino muy propia justamente de la necesidad de equilibrio que tienen las lenguas, que es el purismo. El purismo, como sabemos, es volver que las aguas vuelvan a su cauce. ¿De qué forma? Reprimiendo, castigando, regulando la manera como las personas hablan o escriben. Entonces, el purismo lingüístico va a ser, en la América del siglo XIX, también va a haber purismo en España, ¿verdad? Va a haber purismo en todas las lenguas, vamos a llamarlas cultas, del mundo. El purismo es una especie casi vinculada con el mundo francés, con la Academia Francesa, con el siglo XVIII, pero el capítulo americano, el purismo lingüístico, es, a mi juicio, una manera de contener toda esta, vamos a decir, hoguera verbal que está actuando, que está llevando a unos niveles bastante peligrosos la creación lingüística. Se trataba de un intento por frenar en la lengua el descalabro del orden que la nueva vida republicana estaba intentando construir, incluida la diatriba política. El mal hablar y el peor escribir venían a ser los más poderosos indicadores de un conjunto de deterioros por los que atravesaba el tiempo postindependentista. El purismo se asumió como una causa prohispánica y a favor de España. Esto me parece interesantísimo. Hay muchas referencias que vinculan justamente el purismo lingüístico como, bueno, en vista de toda
todo el mundo desarticulado, toda la desarticulación del mundo, mejor dicho, que supone la independencia en América, vamos a llevar esto a su cauce. ¿Cuál es el cauce? La lengua española tal como desde España rige. Y el purismo va a ser una estirpe desde América, desde los lingüistas americanos, muy criticada por esa misma razón, porque está siendo afiliada justamente con la forma como en la España, digamos, de ese tiempo se hablaba, como eran los modos preferidos. Entonces, quiero decir, el nexo purismo lingüístico y actitud prohispánica me parece muy interesante como un desarrollo de todo esto. En un mundo que hacía ensayos de reordenación de la vida social y cultural, lo sería con claridad en España en contra del galicismo de la lengua. Es decir, en España el purismo que era atacar los modos franceses dentro de la lengua española, es decir, los galicismos. Se empezaron a redactar y no solamente muchos tratados y muchos artículos sobre el tema galicano de la lengua española, en España me refiero, sino que se publicaron, diversos trabajos, diversos diccionarios de galicismos en España en el siglo XIX, siendo quizá el más importante, uno de los más importantes, el que no por casualidad elabora un historiador y escritor y gramático venezolano, Rafael María Varal, que redacta el primer diccionario de galicismos que se publica en Madrid a mediados del siglo XIX. Entonces, vean el contraste entre el purismo desde España es ir en contra de lo afrancesado. El purismo desde América es ir en contra de la regulación de la lengua española dictada desde Madrid. Entonces, esto permite, digamos, muchos desarrollos que van mucho más allá también de lo lingüístico. También el purismo generó reacciones en su contra. La primera acción fue desconocer el nombre de español para llamar a la lengua y en su lugar seguir manteniendo el de castellano, que aludía a un origen y no a la realidad de un país y una nación. Hasta el día de hoy, es decir, hasta hoy en día, esta preferencia se mantiene en América como un recelo y como un símbolo de resistencia. Amado Alonso lo ha dejado bien apuntado cuando dice: castellano no se identifica con ningún estado constituido, español sí. Y así como este valor significativo de español fue la principal causa de su triunfo y aún hoy lo es de su perduración en España, así en algunos espíritus americanos es causa de resistencia. Eso lo plantea Amado Alonso en un libro precioso donde él estudia justamente el nombre de castellano o español en América y en España. Entonces, fíjense, esto se cumple de manera matemática al día de hoy en toda América. Se habla de la lengua castellana, no de la lengua española, porque la palabra lengua española se vincula a un país, la lengua de España. No se la asume como el español, como la lengua que todos hablamos. Y se prefiere entonces hablar de la lengua castellana como, relacionándola solamente con el origen, el lugar de origen de la lengua. Entonces, esto que parece un asunto más bien escolar y un asunto de preferencias un poco al azar, no lo es. Es una pervivencia, digamos, al día de hoy, de esa resistencia que hubo en su momento, en el siglo XIX, para no llamar lengua española a la lengua española. Traigo otra referencia que está tomada de un libro de título La destrucción de Hispanoamérica, que escribe José Antonio Rial, que es un escritor español, canario, que vive en Venezuela y muere en Venezuela, trabaja de muchos años en Venezuela, y él va a decir que en Latinoamérica, y yo comparto plenamente esto, el pensamiento es hispanista, pero el sentimiento no lo es. A ver, cuando digo que comparto plenamente, ¿qué quiero decir? Comparto la primera parte de la afirmación. Él dice que en Latinoamérica el pensamiento es hispanista. Y yo estoy convencido de eso y yo lo repito mucho.
que más allá de las declaraciones políticas o gubernamentales que siempre se hacen en torno a los derechos de los americanos, los países americanos tienen su propia soberanía y que España no irrumpa en ello. Nuestros países son profundamente hispanistas, es decir, cultores de España, admiradores de la lengua española, fanáticos lectores de los escritores españoles, conocedores de la historia de España, hasta donde eso es posible a alguien, ¿verdad?, conocer la historia de España, pero al menos de algunas figuras españolas. El 12 de octubre se llamó siempre el Día del Descubrimiento de América, hasta que tontas reivindicaciones gubernamentales de gobiernos interesados en otras cosas transformaron ese nombre del Día de la Hispanidad o Día del Descubrimiento de América como absurdamente Día de la Resistencia Indígena, por ejemplo, y formas parecidas. Cuando dolorosamente lo digo, lo sabemos que primero, nunca ha habido resistencia indígena en Hispanoamérica, ¿verdad? Y las culturas indígenas, lamentablemente, casi todas extintas ya o en vías de extinción, poco pueden resistirse. Al contrario, casi todas atraviesan por procesos que los antropólogos llaman de vergüenza étnica, donde no quieren reconocer que son indígenas y que más bien quieren ocultarse tras formas siempre españolas es decir, que no reflejen, que no revelen que ellos son de origen indígena y muchas veces hasta niegan que hablan esas lenguas. Entonces digo, tontamente se puede llamar resistencia indígena a algo que está caracterizado como acabo de decir. Pero la reivindicación desde el punto de vista político, ideológico, un tanto simplista, es cambiar el nombre tradicional de estas denominaciones para no insistir en Día de la Hispanidad, Día del Descubrimiento de América. Pero más allá de todo eso, y quisiera que esa fuera la nota casi central de mi intervención, los países hispanoamericanos son profundamente hispanistas, pro-hispánicos. Puede haber, por supuesto, algunas discordias o algunos puntos de inflexión, quizá en México, quizá en Argentina, en algún otro lugar, pero en general, incluyendo a México y Argentina, hay una profunda y sentida y verdadera admiración por España y por lo hispánico. En otra consideración, la ordenación del cuerpo social o general que dibujaba las constituciones y las leyes y la ordenación del cuerpo privado o particular que retrataban los manuales de urbanidad durante el siglo XIX, vienen a confluir radiantemente en la gramática como cuerpo codificador de los modos de hablar. Es decir, constituciones, es decir, todo el corpus de leyes, los manuales de urbanidad y las gramáticas en el siglo XIX americano estrechan sus vínculos. Las constituciones querían ser la ordenación del cuerpo social, de cómo era el funcionamiento de los países. Los manuales de urbanidad, el cuerpo privado, digámoslo así, cómo había que comportarse una persona en particular cuando estaba junto a otras o cuando comía a la mesa en su casa. Y las gramáticas que se compusieron por miles en América durante el siglo XIX, gramáticas de la lengua española me refiero, querían indicar cómo era el modo lingüístico más apropiado para hablar. La educación, el retrato de la persona era un asunto de índole lingüística. La persona que hablaba mal, se expresaba mal o que escribía mal, era una persona, por supuesto, ineducada, pero al mismo tiempo era una persona mal vista para las sociedades decimonónicas en América y en todas partes, supongo yo, pero la referencia americana quiero dejarla asentada. Usos que reflejaban las fuerzas interiores que regían la espiritualidad de los hombres. Quedaba de esta suerte inaugurada en la filosofía de la lingüística del español la impronta de una comunidad de intereses por la lengua, el vínculo más poderoso de unión entre los hombres, las sociedades y las naciones.
la vida política de las nacientes repúblicas se vería conducida por un movimiento pendular cuyos extremos los representarían conservadores y liberales y sus respectivos partidos. Es decir, que como sabemos, tanto en América como en España y en muchos otros lugares, bueno, el debate de conservadores y liberales es muy emblemático, no solamente como asunto de política, sino como lectura cultural de la política de ese tiempo. A su vez, un correlato de estos movimientos quedaría retratado en la instancia de liberalidad y conservadurismo lingüístico, modos para ver la vida y la lengua desde la sujeción o desde la libertad. Esta última situación no sería otra que la aceptación de diferencias entre el español peninsular y el español criollo en las distintas naciones, en especial en materia de léxico. Se elaboraron a tales efectos diccionarios que enfrentarían las formas castizas y las formas corrompidas del español. Se compusieron muchas obras que a modo de listados de palabras enfrentados, de listas de palabras enfrentados, se decían, una lista era voces castizas y las voces correctas, y después frente a esas las voces americanas o los usos americanos, indicando que eran usos corrompidos, usos incorrectos, que debían evitarse. Que finalmente era como la gente se expresaba, ¿verdad?, con esos usos tildados de incorrectos. Y entonces, por ejemplo, en un caso específico de uno de estos diccionarios, tomo algunos ejemplos de la letra A, se decía, por ejemplo, que la voz incorrecta era adulancia frente a adulación, azucarera frente a azucarero, a la noche frente a esta noche, ahorita frente a ahora mismo, atorarse frente a ahogarse, acerrín frente a serrín, etcétera. En donde, como vemos, una de las palabras se refería al uso, la primera al uso americano más extendido y la otra al uso español más extendido, indicándose que los primeros usos debían evitarse en favor de los segundos, en cuyos conjuntos se recogerían, las unidades léxicas que finalmente se impondrían en el uso. También nacería una especie lexicográfica de gran arraigo en los diccionarios regionales contrastivos, porque un poco lo que quiero mostrarles es cómo estos cambios que señalamos en la lengua se van a ver perfectamente reflejados tanto de manera objetiva o no en la tarea lingüística del siglo XIX. Los diccionarios, sobre todo, especialmente del siglo XIX hispanoamericano, van a captar todo este ámbito de contrastes y de peculiaridades y de reacciones que están quedando en la lengua, y cada autor las va a tratar de interpretar de una forma o de otra, si era más purista o no, si era más americanista o no. El primer gran diccionario que se compone a estos efectos es el Diccionario Provincial, casi razonado de voces cubanas, de Esteban Pichardo, de 1836. Pichardo es un autor muy importante, es de alguna manera como el padre de la lingüística diferencial o contrastiva hispanoamericana, un hombre culto que se da la tarea de reunir palabras de uso frecuente en Cuba, y este diccionario va a ser varias veces editado en vida de Pichardo y después también, y de alguna manera va a instalar un género nuevo que es el que después se llamará diccionarios de americanismos. Quizá el primer diccionario de americanismos en tiempo decimonónico sea el de Pichardo. Y entonces Pichardo, cuando describe la gran mayoría de estas voces, las describe no de manera obviamente científica, objetiva, como haríamos hoy en día, sino las describe pasionalmente. Y entonces en sus definiciones hay opiniones sobre las voces que explica. Y cuando esas voces se refieren a aspectos sociales, por ejemplo, clases sociales, o a los indígenas, o a los negros, produce formas de descripción impropias, por supuesto, desde un canon científico lexicográfico,
y se permite decir cosas como, bueno, esa gentuza habla de esta manera o se comporta de esta forma, estos negros tienen unas costumbres que son aberrantes y cosas por el estilo, ¿verdad? Bueno. Se trataba de un género de obras que describirían el léxico diferencial entre un país o una comunidad y entre la lengua general. Vinieron muchos a entenderse como voces provinciales del español o provincialismos. Vean también que el término mismo con el que se la define es interesante. No es la lengua hegemónica, es una lengua provincial. No es la lengua general, sino la lengua de las provincias. Y quiero referirme, un poco antes hablé de liberales y conservadores, a una palabra que desde la significación americana pudiera dar cuenta de estos procesos que ya a mediados del siglo XIX o durante todo el siglo XIX se hicieron firmes, que es la palabra godo. La biografía de la palabra godo pudiera ilustrar la complejidad en la consideración de lo hispánico en el siglo XIX. Aunque nos concentraremos en el caso venezolano, que es donde tengo la mayor referencia por razones lógicas, la situación se reprodujo con bastante simetría en otros países americanos. Además de compartir la palabra godo algunas de las acepciones comunes a toda la lengua, el español venezolano designó con ella una serie de nociones despectivas de gran impacto y productividad léxicas, especialmente en los ámbitos de la política y de la sociedad. La primera de ellas durante el tiempo independentista del primer tercio del siglo XIX, con la significación extendida de español y realista, es decir, un godo era un español o un específicamente realista. Como contraparte, una iota de venezolano y patriota. Además de los españoles realistas, fueron llamados godos los criollos seguidores de la causa del rey de España. Es decir, que el anterior autor que mencioné, José Domingo Díaz, de los insultos, sería un godo desde esta perspectiva. Por tanto, marcaba despreciativamente esta designación no un gentilicio, sino una conducta política e ideológica de sumisión y convencimiento realistas. Esta acepción, sin embargo, sufrirá leves cambios y sin abandonar del todo sus temas fundamentales, se cargará con matices reveladores sobre la flexibilidad de las designaciones políticas denigratorias en el español venezolano. Ocurrirá cuando la guerra de emancipación se extreme y se haga más cruel y el término gane un carácter portátil que le posibilita para designar la lucha en contra de las oligarquías criollas. De esta suerte, las hordas populares comandadas por algunos generales españoles, concretamente las del general José Tomás Boves, combatirán ya no solo a favor de la causa española, sino en clave de revolución en contra de los patriotas, los terratenientes y los venezolanos pertenecientes a las clases dominantes, a quienes ya se les comienza a denominar como godos. Después de la muerte de Bolívar en 1830 y en la medida en que se fundan los partidos, las oligarquías se polarizan en dos grupos nominalmente diferenciados, conservadores y liberales, como queda dicho. A los primeros se les llamará godos, rescatando la vieja denominación y aludiendo siempre con ella a los grupos de poder político y hegemónico y al respaldo de ideas de naturaleza reaccionaria, clasista y oligárquica. La inestabilidad política y el desarrollo del caudillismo hicieron que el término se usara en independencia de la afiliación partidista para cuestionar el personalismo de los gobiernos y su abandono de la doctrina liberal y de las reivindicaciones sociales. Durante el siglo XIX y buena parte del XX, la voz fue adquiriendo la semántica con la que hoy se la conoce, pues se sigue usando. Se pauta actualmente con el uso de esta palabra, aunque con actividad y frecuencia muy bajas, en la lengua culta, la nominación de una persona rica, aristócrata y con poder político-social dentro de un cuadro de flexibles señalamientos de corte negativo. Es decir, godo ha sido en Venezuela siempre una palabra con prácticamente de signo negativo, con acepciones que pintaban, digamos, esto que acabo de indicar, y al día de hoy Godo conserva Godo y la godarria, por ejemplo, en Venezuela se habla de la godarria, es decir, como una suerte de clase de ricos, de aristócratas,
decir, siempre el vínculo de lo godo con lo hegemónico, lo imperial en cierta forma. Interrumpimos por un rato el relato sobre el hispanismo lingüístico del siglo XIX, que luego retomaremos para poner sobre la mesa algunas ideas y cifras relativas a la actualidad de la lengua española. Es decir, hago un corte aquí para no centrarnos solamente en el siglo XIX, sino tratar de hacer algunos apuntes del momento presente, que creo que son importantes. Reflexionar sobre el momento que vive hoy la lengua española reviste una gran significación. La lengua de cultura como la que más exhibe una literatura con noble pasado y con un presente muy potente. Lengua de conocimiento, la tradición filosófica y científica en lengua española ofrece frutos inobjetables de gran trascendencia. Lengua de comunicación, importantes contingentes humanos en el mundo la tienen como lengua madre. Lengua de aprendizaje, se la estudia como segunda lengua en numerosos países y en proporciones también numerosas. Lengua de expansión, grandes extensiones del planeta son identificadas como parte activa de ella y otras como enclaves en progreso. Lengua de tecnología, poco a poco el español va abriéndose camino en zonas cada vez más importantes en la generación de estas materias. Lengua de economía, con resultados muy estimables, el español ya se incluye entre las lenguas del mundo que resultan factores de crecimiento y fortalecimiento de la actividad económica. En cada uno de estos campos la lengua española tiene un rol determinante, mostrando ya logros muy reseñables y adicionalmente se la señala como esperanza de retos alcanzados a mediano plazo. Me gustaría entonces referirme a algunos de estos logros. Somos poseedores de un conjunto de cifras que son invocadas permanentemente para satisfacernos y llenarnos de orgullo, es decir, las cifras actuales de la lengua española. Mientras se lleva a cabo esta conferencia, 550 millones de personas están hablando español, que es una cifra grande, ¿verdad? Lo hacen en 4 continentes, de los 5 o 6 que tiene el planeta, y lo hacen en 23 países en donde el español es lengua oficial o cooficial o donde lo llegará a ser. El español es la segunda lengua del mundo por detrás del chino mandarín y por delante del inglés, con más personas que la tienen por lengua madre. En los Estados Unidos, país que está en la cúspide en el uso de la lengua inglesa, hablan español hoy en día 50 millones de personas. Las proyecciones sociolingüísticas para mediados de este siglo señalan que ese país será el primero donde más personas hablen español en el mundo y además lo será bilingüe inglés-español, no en razón de resoluciones políticas, sino por la potencia del español en las calles del gigante del norte. Tanto en lo numérico como en lo cualitativo, consenso suscrito por los principales analistas de esta materia, la expansión colosal del español hoy se debe a la pujante actividad humana que Hispanoamérica imprime sobre esta situación mundial. Ya en 1967, Ángel Rosenblatt, en su fundamental ensayo El futuro de nuestra lengua, lo dejaba claramente formulado. Ese interés se debe sobre todo a la importancia cada vez mayor de Hispanoamérica con su potencial demográfico y su riqueza gran abastecedora de materias primas y consumidora de productos elaborados, un mundo además de imprevisible transformación económica y social. Otra consideración, quizá de las más capitales, estima que el español haya alcanzado semejante rango dentro de las lenguas del mundo, respaldando el principio binomial de unidad y diversidad, entendido siempre como fortaleza y nunca como desgaste de la lengua misma. Dicho con otras palabras, el español ha sido una lengua que ha crecido gracias a la idea y práctica de la aceptación de las diferencias y jamás porque haya impuesto rígidos esquemas de funcionamiento. La enormidad de su geografía y la variedad humana, social, espiritual y de pensamiento que ella comportaba hizo que se afianzara progresivamente y creyera cada vez más que las diferencias significaban enriquecimiento y no fractura con modelos hegemónicos o canónicos de naturaleza legítima o espuria. Esto se refiere al día de hoy, no al siglo XIX, como hemos visto. Así, los progresos de la investigación dialectal y discográfica han venido a demostrar la profusa fragmentación de cada comunidad hispanohablante a lo interno y la notable unidad que manifiesta a lo externo. Si pensamos en el mapa dialectal de cualquier país hispanohablante, nos encontramos con una alta regionalización que supone ecuacionalmente una alta dialectalización. Prácticamente estos procesos en español vienen a significar la determinación de áreas dialectales bien distinguidas.
Esto que entendemos como complejo panorama, y ciertamente lo es, ocurre con características propias en cada uno de los países hispanohablantes en donde el español convive con otras lenguas y genera una diversidad dialectal de gran impacto y diferenciación. En una suerte de sistema compuesto por subsistemas que no terminan de gestarse, cada uno de los espacios de la lengua se caracteriza por el seguimiento a una norma general y a su propio conjunto de normas particulares que la enriquecen en lo fonológico, semántico y léxico y la fortalecen en lo morfológico y sintáctico. El español es, pues, una lengua que ha alcanzado altas cotas de diversidad léxica, manteniendo la organicidad de su gramática, cosa que es un enorme logro. Para comprender el alcance de esta diversidad apuntaron buena parte de los estudios sobre la lengua desde el siglo XIX y hasta nuestros días. El primer autor en el tiempo y el primero en significación en sostener y demostrar dicho planteamiento fue el venezolano Andrés Bello, cuando, residiendo en Santiago de Chile, publica la gramática más perfecta y original que jamás se haya concebido de los tiempos de Nebrija. La llamará Gramática de la Lengua Castellana, destinada al uso de los americanos. Transformará la imagen de nuestra lengua a partir de 1847, año de su aparición. El empeño de Bello quería ser no solo reivindicativo de las diferencias, sino favorable a la unidad de la lengua. Admirador de los aportes descriptivos de las grandes obras de la Real Academia Española, de la que sería miembro correspondiente y honorario, Bello va a pretender que ante cualquier amenaza de disgregación lingüística se preserve la poderosa unidad que la lengua exhibe. El equívoco subtítulo de su obra, ese destinada al uso de los americanos, quería ser más que una bandera de triunfo en la batalla americana de la lengua, una intención para que los americanos entendieran los rasgos lingüísticos compartidos entre España y América en favor de la unidad de la lengua y la consecuente invitación a estudiar nuevamente la gramática en cuanto texto compuesto para preservar su uniformidad. Esto es un elemento muy importante. Muchos han repetido, casi sin acercarse siquiera a la gramática de Bello, por ese subtítulo que él le coloca, destinada al uso de los americanos, poniendo a Bello, cosa que nunca fue, como un autor rebelado en contra, o en rebelión en contra de la gramática de la academia, y como un adalid de la liberación de la lengua americana frente a la lengua española, al español americano, al español europeo, al español de España. Nada de eso es cierto. Ese subtítulo, y él lo explica perfectamente bien en el prólogo, lo que quiere decir es que él ha compuesto esa gramática para hacer caer en cuenta a sus destinatarios americanos de la importancia de entender la diversidad y de acercarse a la gramática con esta nueva mirada. Cuesta trabajo, digamos, revertir eso que se ha dicho mucho, pero hay que hacerlo, hay que intentarlo. Será en el siglo XIX, sin desmedro de lo logrado en los siglos anteriores, cuando el español emprenda la ruta para su crecimiento y expansión. Determinados los territorios, la lengua comienza a crecer sabiéndose unitaria y diversa. Los modos distintivos se recogen y describen en los diccionarios y nacen así los diccionarios regionales, conocidos por el sufijo ismos, que marcan todo el sintagma título que le dan a las obras. Tanto en España como en América, los diccionarios de ismos alcanzarán mucho prestigio y contribuirán al conocimiento de lo distintivo. Abona a esta situación el crecimiento de la investigación dialectal a finales del siglo XIX y la geografía lingüística y su posibilidad de hacer el retrato de la lengua en forma de mapa. Bueno, yo no sé si debo terminar aquí, ¿verdad? Yo creo que sí, yo creo que debo terminar frente a una materia que no termina, ¿verdad? Es decir, el hispanismo lingüístico da para mucho, pero solamente quisiera concluir con esta nota, que de alguna manera refleja el momento actual que desde la lingüística en nuestra lengua observa la problemática del hispanismo. Que es justamente esa que se ha llamado el panhispanismo, que si lo quisiéramos decir con simplicidad, no sería más que ya no pensar la lengua española desde determinados enclaves
Madrid, Ciudad de México, Buenos Aires, Bogotá, sino como enclaves rectores de la lengua, me refiero, sino al contrario, pensar que nuestra lengua se gestiona a través de un policentrismo, es decir, no hay un único centro donde se rijan los destinos de la lengua, sino que hay una diversidad de centros donde la lengua está desarrollándose, creciendo, actuando creativamente, y ese policentrismo hace que todas las hablas regionales del español sean iguales desde esa consideración descriptiva y no que pensemos que hay usos por encima de otros usos. Ocurre esta situación tanto dentro de cada uno de los países hispanohablantes, por ejemplo, la variante lingüística o el habla de Madrid por encima de las otras hablas regionales, la variante lingüística de Ciudad de México por encima de otras variantes regionales dentro de México. Nada de esto va a ser así, sino al contrario, entendiendo que hay una diversidad interna de cada territorio del español y de todo el conjunto de la lengua española, entendiendo esa enormidad de formas, todas son evaluadas en paridad, todas son consideradas y en la medida en que las documentaciones y los usos así lo refrenden, serán incorporadas al diccionario y a las distintas obras panhispánicas que llevan justamente ese calificativo por esta razón. Es decir, no es panhispánico aquello que solamente se da en un solo espacio del español, es panhispánico cuando buscamos los acuerdos entre todas las hablas o todos los lugares donde nuestra lengua se despliega, que como sabemos son muchos y diversos. Bueno, yo quisiera pues agradecerles que me han prestado atención sobre estas materias que son tan complejas, ¿verdad?, de referir, o quizás fáciles de referir y difíciles de demostrar, pero quizá mi nota última sea quedarnos con ese planteamiento de que tenemos una lengua prodigiosa, una lengua potente, una lengua en expansión, una lengua que está ya no solamente relacionada con grandes realizaciones literarias que por supuesto que nos llenan de orgullo, sino que también el español está entrando en otros espacios, en otros terrenos antes inexplorados, como decía, la tecnología, la informática, la economía. Es decir, el valor del español como una lengua de economía, como una lengua para las nuevas tecnologías, y no solamente ya el español como una lengua importante, que lo es, por supuesto, lo va a seguir siendo desde los aspectos culturales tradicionales o desde la literatura, que son, bueno, que nos llenan, como digo, satisfacción, y grandes figuras, grandes autores, tanto en España como en Hispanoamérica, pero no solo es eso. Y resaltar algo que a lo mejor voy en contracorriente de muchos colegas, sobre todo hispanoamericanos, que insisten en la idea de la fractura del español de América frente al español de España, cosa que no existe en el fondo. Eso es una construcción científica para entendernos, pero en el fondo no existe tal diferencia. Hoy en día, y se han hecho algunos cálculos porcentuales en investigaciones sociolingüísticas, lo que nos diferencia, si pudiéramos llamarlo así, en los distintos países hispanoamericanos en materia de lenguaje y España, no es más de un 11-12%. Es decir, es muy poco. Hay la diferencia en materia léxica. En materia, lo que más nos diferencia quizás sean los acentos, las entonaciones, que hablan justamente al contrario de esta preciosa riqueza de la lengua española. Una lengua llena de sonoridades diferentes. Sería terrible que todos habláramos igual, que todos entonáramos igual, que todos dijéramos exactamente igual las mismas cosas. Al contrario, la lengua española, imagínense en España misma, ¿verdad?, los modos diferentes que tenemos de escuchar nuestra lengua. No es lo mismo, y ustedes lo saben bien, el español de un madrileño o de un castellano, el español de un aragonés, de un catalán, de un vasco, de un gallego, de un andaluz, de un canario. Son
todos modos, bueno, no sé si me olvido, extremeño, en fin, de todas las zonas de España, quiero decir, no quiero dejar ninguna por fuera, son sonoridades, son fraseos diferentes que significan, desde la perspectiva panhispánica, justamente riqueza de la lengua y nunca empobrecimiento. Lo mismo ocurre en los países hispanoamericanos, en cada uno de los países y en todo el continente. Que ningún hispanoamericano, ningún hablante de español hoy en día diga exactamente lo mismo, habla de una notable aceptación de las diferencias. Habla de que el español es una lengua de libertades y no de castraciones, como siempre nos han querido decir, que, por esa impronta tan poderosa que tuvo el purismo, sobre todo en el siglo XIX, y nos han metido en la idea de que no solamente cada hispanohablante es un castrador de otro, cuando lo regaña, cuando lo reprende, cuando lo corrige, cuando habla mal, sino que también las instituciones nuestras dedicadas al estudio de la lengua, la Real Academia Española, las academias hispanoamericanas, las universidades, nuestros colegios, son simplemente espacios para corregir nuestro mal hablar. Nada de eso es cierto. Hoy en día, digamos, la visión que tenemos de estos aspectos es, al contrario, una en donde todas esas diferencias son admitidas, siempre y cuando, por supuesto, no trastoquen el espíritu de la lengua. Pues eso también sería como abrir las compuertas para que todo el mundo hablara y dijera como quiere. No, siempre que no trastoquen el espíritu de la lengua, todas esas diferencias son siempre entendidas como riquezas, como enriquecimiento y como simplemente progreso de una lengua, insisto, que es una lengua de hermandades y de libertades y llena de una palabra que me encanta decir mucho, que es la fraternidad. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, profesor, por esta magnífica conferencia sobre la unidad y el mestizaje de la lengua española y de tantas otras cosas. Nos ha hecho recordar, yo siempre lo decía a mis alumnos, que no sabemos quiénes somos si no conocemos América en profundidad. Muchísimas gracias por esta belleza, recordarnos lo orgullosos que debemos estar de esta lengua panhispanista. Muchas gracias a todos.